Hola, ¿qué tal mis brothers? Espero que estén muy bien. A todos los amantes del mandangón que han esperado más de una semana para que yo les trajera un nuevo video, ¿saben qué? El mandangón les traigo. Un poco mandangón, un poquito mandangón. Lo que vamos a traer en este noticiero informativo va a ser principalmente un audio de una reunión previa antes de la absorción de la loyalty a la Cianarchi. Vamos a encontrar ciertas incongruencias de la entrevista que le hicimos a Gara. Por supuesto se lo vamos a traducir si son gringuitos, así que vean que yo tanto los amo y los aprecio, así que espero que me regalen muchas visitas y si pueden también me donan, ya que ustedes saben cuál es mi chat principal. Así que mis gringuis, contémplenme porque saben que yo los quiero mucho. Vamos a pasar también a lo que es el mandangón de Talera, mi guerra preferida, porque con la noticia que les voy a traer en este noticiero va a terminar de prenderse. Ya yo sabía que iba a pasar, pero me dijeron quédate la calladita y cuando sea el momento adecuado, lánzala, y ese momento ha llegado. Y lo último, vamos a hablar de Lucera porque una vez más tenemos una guerra. Esperemos que en esta guerra dure más de 5 días o una semana, porque aquí se la pasan haciendo alianzas tras alianzas. Y de paso me dicen que yo no sé nada de lo que está pasando en Lucera, y es que nadie en este servidor, excepto los que están involucrados, los líderes, son los que saben qué pasa en este servidor, porque yo le pregunto a personas que están en los guild dominantes y no saben nunca decirme información acertada. Así que yo estaré allí medio investigando entre muchas cosas y creo que tengo más o menos lo que sucedió en el Lucera. Así que eso es lo que les vamos a traer en este noticiero. Dentro vídeo. Por consiguiente, la Army ya no va a poder estar atacando tanto en Talera. Que básicamente, aunque no fuese una alianza de palabra, era una alianza por enemigos en común. Por lo tanto, ellos van a estar entre comillas más libres. Sin embargo, la gente de aquí de Reaper se está yendo a Lovera, ¿cierto? Hay gente que se está yendo a pelear allá porque quieren pelear la guerra allá, bla 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 bla. Entonces, hemos estado hablando básicamente Fed Darren habló conmigo y nosotros estuvimos hablando para ver si se podía llegar a una solución en la que ambos peleamos contra Reaper. Entonces, básicamente lo que se está llegando Voy a pedir cacao. ellos van a entrar a nuestro TF, ellos van a entrar a nuestra guild, la misma loyalty. Y que por ahora se van a bajar todas las calaveras desde un principio, o sea, para abajo, y quedaría nada más 5 serveros por ahora, que serían en este caso Leo, Dani, Darren, Gara y yo. Puro becerro sin criterio propio. Ninguno tiene criterio propio. Empezar a subir desde un principio a todas las personas. Por mediante vayan haciendo y vayan ayudando en las guerras contra Reaper, que es nuestro principal enemigo. Nosotros aquí estamos haciendo la reunión porque queremos escuchar su opinión y que ustedes también digan cómo se sienten, cómo ven las cosas. Todos van a estar registrados. Eso quiere decir que Canela va a ser una misma persona al igual que todo. Si tú quieres entrompar y ser más que un registrado, lo puedes hacer, güey. Aquí hay muchas personas que han estado haciendo cosas. Un ejemplo, güey, que a veces se lanzaba un ataque del trompo, güey. A veces lanzaba un ataque, creo que era uno de los flag, güey, que igual se lanzaba su vaina, güey. Todos esos pueden entrompar. No le estoy diciendo Ese no era el Kraken, yo creo que se volvió a dormir el Kraken. Y sale un nuevo líder aquí. Y sale un nuevo líder aquí, si ustedes son egoístas, boludo. Vamos a ser iguales, o sea, hasta que cada uno se gane su lugar, güey. Porque aquí las cosas se ganan peleando. ¿Como tú? ¿Como tú? ¡Sin vergüenza! Se te va a bajar la mano. No van a tener cabida en el mismo. Se acordó y tampoco bajarla, güey. Sinceramente, güey. Y tampoco los firles, mano, ya saben. No los quieren. Sí. Oriana 100% fuera, no es parte del team, no va a venir para acá. Ella Y no lo digo yo, Oriana, quiquea el server. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo él. Sí, yo tengo una pregunta, Jorge.
Escúchame, pero yo tengo una pregunta, weón. Ya ustedes hablaron con la gente de Senarchi, lo que son los... Pues ¿Qué dijeron? no estaría haciendo esta reunión si no se hubiese hablado ya. Darren fue a hablar con él, ¿no lo escuchaste? Está bien. Sin vergüenza, Darren. Este es un acuerdo de los dos, de nuestras partes, pues, o sea, todos nos vamos a bajar de rango, güey, vamos a aceptar esa parte por el bien de todo el team, güey, porque realmente la pelea más fuerte va a ser contra Reaper. Ahorita ellos nos están dejando completamente aquí el servidor libre, pero tarde o temprano llegan a ganar Lovera, todo ese team, Brian, Quintera, Talera se van a venir a meter para acá, güey. Y la colonia de Tobar también viene, mano. Nosotros estamos metiendo el huevo y le estamos dando la hueá a Ricanales y todos esos, pero que vaya esa gente, güey, y nos vamos a quedar sin gente que puede pelear y que puede aguantar un Le estamos metiendo el nuevo al team de Recanela, papá. Se van de vamos a así como 50 personas. Otra cosa Saber rapidito. ¿Por qué Anchor, Tipo y todos los líderes ya están aceptando el dejar Cianera? Porque le han jurado que van a venir para acá cuando ganen los... ¡Nos han jurado! ¿Quién nos juró? Yo puse eso porque al momento, o sea, cuando yo vi que ellos empezaron a activarse más en Lovera y a dejar de hacer ataques aquí, yo dije, eso no es porque son amigos ni nada, eso es porque ellos piensan que en un futuro ganar. Güey, nosotros somos los que estamos invadiendo, Brian no tiene nada que ver con eso. Además, aquí, ¿sabes? Preparamos más para cuando pase eso. Así no dan chance de subir los bombitos agresivos. Dejar esa manera, güey, para que nosotros nos destruyamos entre nosotros mismos. Y ya cuando ellos ganen allá, decir ya se quedó un team solo ahí, vamos a sacarlos ahora sí. No tiene razón, ¿sabes que vamos a ganar allá? Pero, una pregunta, ¿tú sabes que uno de los motivos que usaron ellos para irse de aquí de la guild fue que... Ya eso se habló. Eso se lo dejé claro a ellos. No habla nadie, ya eso se habló. ¿Qué habló? No joda. Vienen a nuestro TS, los gringos van a estar aquí ya nomás en Discord, o sea, lo que se dijo, y sí a todo, O sea, vienen con la intención de que le lleguen un mes para que salieran su bomba y su vaina de Vienen a nuestro TS, güey, y todo lo demás, ustedes déjenlo a su conclusión sobre qué pasó con la guerra. Ellos vienen a nuestra guild, a nuestro TS, y ustedes saben cuál es la conclusión de esta guerra. Mano, ustedes tienen que saber que en el momento que pase todo esto y ya estemos todos en un TS, güey, la guardia comienza a tener con los Reapers, ¿vale? Claro, tienen que empezar a hacer su vaina, hacer su bombita, a empezar a pelear, güey. Ustedes saben que esta guardia, qué es lo que pasó, saben cómo prácticamente se puede decir que le metimos a no vamos a hacer nada y gracias por follow, guagua. En los ataques, no, todos por ustedes, güey. Que es lo bueno de saber que el team que tenemos nosotros prácticamente era el team más activo y que estaba ahí. Yo quiero hacer un comentario, fíjate. Eso que dice Mapuche está bien, pero ocupa también ponerse trucha con los vatos, güey, porque aquí no hacían nada. Y cuando se voltearon, ya empezaron a caerse, a hacer ataques y así, güey. ¿Qué es lo que pasaba con estos tipos? Y yo siempre lo dije, güey, que lo que pasa es que ellos estaban en un Discord, güey, y no cuadraban, así no cuadraban, sinceramente. Tú no podías saber quiénes son los que ellos están haciendo las cosas, quién está valiendo ver, ¿entiendes? Ahora, como todos van a estar en el TT, los gringos, vamos a tener mucha facilidad de controlar a la gente y de la gente. La única persona que no tiene chance de tocar el team es Oriana y su novio. Otra cosa que no les he dicho aquí rapidito, esos votos ya se dieron cuenta y creo que aquí todos saben de que no van a cometer la misma estupidez ni van a pensar en cometer la misma estupidez que hicieron antes, porque ya vieron que no podían hacer ni ver. No van a volver a hacer la misma estupidez. No lo estoy diciendo yo. Bueno, yo sé que no soy nada ni nadie, ¿va? Pero la neta, güey, van a admitir gente que en cualquier momento se puede volver a voltear. No lo van a volver a aplicar la misma. Escucha, que yo no creo que se vuelvan a voltear. Chile, creo que Chile. Mira, Chile, te voy a hacer una pregunta. Porque ellos se dieron cuenta que esto, Gara, donde y Garre. la actividad de ella matar va a seguir metiendo. Escucha lo que van a decir. Esa pregunta, Chile, déjame le responder esta pregunta. Déjame le responder esta pregunta, Chile. ¿Estás escuchando? Sí. Imagínate que tú, güey, en vez de quedarte aquí, te hubieras ido con Ricanela, te hubieras ido con el team de allá, güey. Y aquí te dicen, o sea, no te dicen pasando 2 semanas, te dicen Ricanela, que vamos a regresar para allá. Y
Y al mes te dice, vamos a volver a salir, tú te volverías a ir con él. La verga, güey. Pero es que te destruyeron, tu liderazgo, pero como decía yo, como lo dicen ellos, rescata. Oye, Gel, Yo tengo una pregunta, Gel. ¿Y no crees que estén haciendo los SEAT Penalty, güey, una alianza con ellos, güey, que se van a unir con nosotros para cuando vengan? Puede ser, pero ya en ese caso ya tenemos que jugar. Eso es una suposición, mano. Ajá. No puedes agarrar y decir que Nacional sí está haciendo eso. Te pregunto, porque ya ves que según la suposición era que no se iban a juntar. Bueno, mano, pero si ellos suponiendo que eso fuese verdad, si ellos agarraran y decidieran hacer eso que tú estás diciendo, agarramos y peleamos, marico, ya no pasa nada. La primera cosa que me llamó la atención de la reunión es que Hells arranca diciendo de que Darren lo contactó para hacer la unión. En cambio, Garen en nuestra entrevista nos dijo que una tercera persona los contactó a los dos teams para poder hacer la unión. También algo que tenemos que destacar es que Oriana y Guayo no están en esta unión. Y unas palabras que me llamaron mucho la atención de Drow es que ellos vienen, refiriéndose a los gringos, a nuestro guild, a nuestro TS, saquen ustedes las conclusiones de lo que pasó en esta guerra. Y es que a lo mejor entre los líderes de los antiguos loyalty, vamos a llamarlo así, lo que eran el Drow y toda esta parte de los latinos, ellos saben que ganaron la guerra y se sienten ganadores de la guerra y que los gringos claudicaron ante ellos. También comentaron que iban a realizar una estrategia sobre el Ferumbra, lo cual no me pareció realmente relevante colocarlo en los cortos de este video, pero cualquiera que sea la estrategia que ellos iban a realizar, le dio los resultados porque la Loyalty ganó el Ferumbra. Aunque en el 2022 ganarse un Ferumbra no representa, en mi humilde opinión, nada, porque si no, pregúntele a Dáquilo o Mauri cuántos coins ha gastado cada guild en esa guardia solidera, y les puedo asegurar que es mucho más de 40 KTC, pues como que te demuestra de que un guild tiene un cierto dominio ante otro. Y bueno, les mandamos felicitaciones a la Loyalty, y más porque creo que se lo fragueó un RL. Así que si Jesus conflictivo eres tú, mi panita, bueno, muchas felicitaciones. Espero que de esos 40 KTC te den a ti una parte mayoritaria porque te lo mereces. Ahora vamos a hablar sobre mi guerra preferida, porque el mandangón se va a armar de una manera increíble, y es que el Vergus, el antiguo líder de la Rutlex, el cual ganó hace muy poco, Quintera junto a otras personas, y le prometieron que lo iban a ayudar a invadir Talera, aprovechando de que los gringos ya están haciendo ataques bastante importantes allá en ese servidor. También se va a unir a la guerra con su equipo de la Rutlex y otras personas. Hizo el llamado en Instagram y según los posts que él colocó, superó las expectativas la convocatoria que hizo, tanto que no va a tener el suficiente dinero para hacerle las transfer a todos. Así que va a contactarse con más personas para ver si pueden pagarle la transfer a todos, o al menos la mitad, principalmente a los que eran la Rutlex. Así que esto, como él lo dice, va a ser la war más grande de todos los servidores NA que se haya visto en mucho tiempo. Y Lucerita de mi vida y Lucerita de mi corazón, una lástima que las personas no aprecien tu mandangón, porque realmente somos como 100 personas los cuales jugamos este servidor. Vamos ahora un poco más serio, les explico un poco el contexto. New Lucera había sido la guild dominante, absorbiendo a los más alzados y a la Resiliencia para conformar un nuevo team dominante en el servidor. Y para celebrar esa dominación se pidieron Maker enfermera, o así me lo dijeron, no sé si se concretó eso. Ahora, ¿qué pasa? Pues resulta que Sek dijo que no todas las personas iban a poder entrar al Ferumbra, dado el caso de que saliera la red. Recuerden que este servidor se le troleó el primer Ferumbra porque Sixo, en el momento que estaban esperando ellos que hiciera spawn el Ferumbra, hubo un reset. ¿Qué pasa ahora? Pues Sek dijo que él había gastado muchísimo en estas guerras de 5 días y por eso no le iba a dar el acceso a una parte de los miembros.
¿qué dio esto como resultado? Pues que algunos miembros se molestaron y armaron una guerra, principalmente estas personas que eran del team de Capitán, que fueron quiqueados en otra guerra de 13 días, pues bueno, fue más que 5 días al menos. Y otras personas más, creo que Vanessa, y bueno, ahí tienen su grupo, no me recuerdo muy bien cómo se llama el guild, pero lo cierto es que están peleando nuevamente. Lo que yo les pido con mucho corazón es que por lo menos esta guild, o bueno, esta guerra dure más de 13 días, que es el pic de guerra que se ha vivido en este servidor. Porque si se odian, que se odien con ganas y que nunca quieran estar en un TS. Es algo que yo les recomiendo. De pronto, lo último que hizo New Lucera fue eliminarse la guild, pero no es que hayan perdido la guerra, sino es que tenían muchísimos espías y tomaron la grandiosa idea de eliminar la guerra e ir haciendo un recuento de miembros para saber quiénes son realmente team y quiénes son contra. Pues imagínense, tienen tantos enemigos entre ellos mismos que realmente no se saben quién es team y quién no. Esperemos que esta guerra dure más de 13 días y que las personas se pelearon por un Ferum Brahar y porque realmente no se quieren, den la talla y nos brinden una guerra que avance a través de varios meses y que realmente ganen los mejores y no termine nuevamente en una alianza. Así que eso fue todo por el video de hoy y nos vemos en el siguiente video. Recuerda que puedes seguirme a mi Instagram, en donde estoy subiendo memes sobre las diferentes guerras que están pasando. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye.